A estas alturas todos estamos familiarizados con el concepto de universos paralelos, ¿verdad? De hecho, aquellos de ustedes que están familiarizados con la Fundación SCP, o tal vez incluso sean fanáticos de los videos de este canal desde hace mucho tiempo, sabrán que existen múltiples universos además del nuestro. Incluso podría haber algunos de ustedes con un conocimiento tan refinado que incluso podrían nombrar algunos de los diferentes universos y dimensiones con los que la Fundación ha entrado en contacto durante sus años de estudio de anomalías. Hoy estamos echando un vistazo a una de esas anomalías, un agujero de gusano interdimensional que se conecta a un universo alternativo conocido como SCP-1322, o por el apodo algo cuestionable, el Glory Hole. Y no el del baño del aeropuerto en Minneapolis. Volvamos a 1952. Imagina que eres un investigador que trabaja para la Fundación SCP. Es agosto y se ha descubierto una nueva anomalía. Es una brecha estabilizada en el tejido mismo del espacio-tiempo, una apertura a un universo completamente diferente al que conoces. Un mes después, la Fundación logró asegurar el control de este nuevo SCP-1322, estableciendo el sitio 122 alrededor de la brecha, dado que este agujero de gusano tiene una posición fija y no parece moverse en absoluto. En solo un mes más, ves como un cilindro de metal aparece un día como de la nada, empujado a través de SCP-1322 por alguien o algo al otro lado. Naturalmente hay un rumor entre tú y tus compañeros investigadores. ¿Qué es esta cosa? ¿Es peligroso? ¿Cómo llegó esto aquí? El cilindro se envía y se pone en cuarentena. Luego se esteriliza para que pueda examinarse de forma segura. Tras un examen más detenido, resulta que es un recipiente hueco con un tapón de rosca, casi como un termo. ¿Y dentro? Varias hojas triangulares de lo que parece ser papel con extraños glifos escritos en ellas. Es un mensaje en una botella de una realidad completamente separada. Pasan los meses y los experimentos que involucran a SCP-1322 están en pleno apogeo. Pero aunque probablemente esperabas que hubiera exploraciones a gran escala a través del agujero de gusano, tu trabajo como investigador parece ser simplemente arrojar objetos atados a una cuerda a través de SCP-1322. De hecho, lo más emocionante que obtuvieron esos primeros experimentos fue tomar muestras de la atmósfera del otro lado del agujero de gusano. Incluso entonces, solo se aprende que hay muy pocas diferencias en la atmósfera de la otra dimensión en comparación con los niveles normales de la Tierra, aparte de una concentración ligeramente mayor de argón en el aire. Desafortunadamente, a pesar de que aún más cilindros de metal aparecen a través del agujero de gusano, muy poco ocurre con SCP-1322 durante el resto del año. No es hasta julio de 1953, casi un año después de que se descubrió por primera vez la anomalía, que los expertos lingüísticos de la Fundación finalmente logran un gran avance en el estudio de los extraños mensajes glíficos. Lo primero que sucedió con este agujero de gusano fue algo emocionante, y fue algún otro departamento el que lo descubrió. ¡Qué fastidio! Gracias a la ayuda de sus expertos lingüísticos y matemáticos internos, la Fundación determinó que los glifos eran una forma de saludo cordial y amistoso, pero que usaban componentes geométricos dentro del lenguaje escrito. Imagínate si las matemáticas y las palabras escritas tuvieran un bebé. No es tu tarea de álgebra. De todos modos, utilizando el mismo sistema de comunicación, los lingüistas de la Fundación enviaron una respuesta a través de SCP-1322 en uno de los contenedores de metal. Y luego, nada, no más mensajes. Durante 3 meses enteros el agujero de gusano se quedó en silencio. Lo único que rompió ese lapso en contacto fue una luz que pareció activarse en el lado más alejado de SCP-1322. Las observaciones revelaron que alguien parecía haber construido una nueva cámara de contención, pero al otro lado del agujero de gusano. En octubre de 1953, la Fundación SCP finalmente comenzó una extensa comunicación con aquellos en el lado opuesto de SCP-1322. A través del intercambio frecuente de mensajes escritos, los equipos de investigación descubrieron que los glifos eran un sistema común de comunicación no verbal en este universo alternativo, un lugar que pronto se conoció como SCP-1322-A. Los miembros de la civilización de esta dimensión pronto comenzaron a aprender e incorporar el inglés en su correspondencia con la Fundación, hasta que finalmente pudieron establecer un telégrafo que usaba un cable especialmente blindado que atravesaba el agujero de gusano.
permitiendo a aquellos en la dimensión SCP-1322-A hablar con la Fundación SCP del otro lado. La civilización que existía más allá de SCP-1322 era aparentemente una sociedad de seres humanos, casi idéntica a la gente de nuestro propio universo. Las personas con las que la Fundación estaba en contacto directo en el otro lado eran miembros de una organización científica que tenía la tarea de manejar el área que rodeaba a SCP-1322 en su universo. No muy diferente de la propia Fundación por lo que parece. Sin embargo, la mayor diferencia entre los habitantes de cada mundo paralelo fue sus diferentes niveles de comprensión científica. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, como muchos en nuestro universo, los científicos de la Fundación de este lado tenían una comprensión bastante completa y equilibrada de la biología, la física y la química. Pero aquellos en SCP-1322-A eran parte de una civilización que tenía una comprensión mucho más profunda de solo la física, con mucho menos conocimiento de la ciencia biológica del que podríamos tener. Los habitantes de SCP-1322-A habían logrado grandes avances en los campos de las matemáticas y la física de altas energías, y esto había permitido a su civilización poseer un nivel de sofisticación tecnológica y de ingeniería con el que la gente de nuestro mundo solo podía soñar. Y, sin embargo, se vieron obstaculizados por lo poco que entendían la biología básica, como cómo funcionan los aspectos de la naturaleza y los cuerpos humanos. La gente de SCP-1322-A expresó un gran interés en intercambiar muestras de música, arte, literatura y matemáticas con la Fundación, pero parecía no tener ningún interés en la religión o la medicina. Y así continuó el intercambio, con los habitantes de SCP-1322 compartiendo registros detallados de sus observaciones astronómicas avanzadas, alentando a la Fundación a emular sus hallazgos en el espacio profundo. Eso debe haber sido bueno, esencialmente obtener una hoja de trucos o una guía de cosas a tener en cuenta en el espacio de un universo alternativo avanzado. O habría sido bueno si los datos que la Fundación recibió del otro lado realmente se alinearan con nuestro propio universo observable. La Fundación señaló este problema con SCP-1322-A y respondieron diciendo que el personal debería ser más sincero en el futuro, si sus civilizaciones continuaran compartiendo hallazgos científicos. No hace falta decir que empezaban a surgir tensiones entre estos dos universos diferentes. Tras lapsos en la comunicación de su lado, los habitantes de SCP-1322-A informaron que había habido algún tipo de brote viral en su universo. Esto aparentemente se había propagado de los miembros de su propia organización, infectando el área que rodea a SCP-1322 y, en última instancia, provocando que el gobierno local imponga medidas de cuarentena. La Fundación se ofreció a ayudar, solicitando una muestra de este virus que luego recibieron. Al analizarlo, descubrieron que no era más que una variante inofensiva de la gripe común y trabajaron con SCP-1322-A para crear un antídoto. Ahora bien, es posible que la gripe no suene tan mal, pero recuerda, más allá de ese pequeño agujero de gusano había un universo que no se había acercado a los avances en biología que tenemos nosotros. SCP-1322-A no tenía vacunas o tratamientos para lidiar con una infección como esta, por lo que cuando este virus de la gripe se encontró en su mundo, tal vez a través de un mensaje que les fue transmitido a través de SCP-1322, pudo causar muertes generalizadas. 8 millones, casi el 10% de la población de SCP-1322-A murió por el brote. Poco a poco, sin embargo, la Fundación pudo ayudarlos a controlarlo, pero ese no fue el final de sus problemas. Después de inocular con éxito su mundo contra el virus en octubre de 1973, SCP-1322-A informó que había habido una disminución inesperada en los embarazos. Al año siguiente, la tasa de natalidad se redujo significativamente, lo que se descubrió que era un efecto secundario inesperado de la vacuna que la Fundación le había dado a SCP-1322-A para detener la gripe. Según ellos, esto había tenido el efecto de crear un desorden social generalizado. En enero de 1975, cuando la Fundación volvió a ofrecer ayuda a las personas de este universo alternativo, se encontraron con la respuesta: no, gracias. Has hecho suficiente. Más tarde ese mismo año, una nueva dirección asumió el control de la organización al otro lado del agujero de gusano. Mantuvieron una línea abierta de comunicación con la Fundación, pero de una manera mucho más agresiva, casi como si los estuvieran acusando de los problemas que ahora enfrenta su mundo.
Hubo una gran conmoción en todo el mundo con menos de 1000 nacidos vivos entre julio y septiembre de 1975. Durante ese tiempo, la organización se negó a intercambiar más información científica o cultural con la fundación, y finalmente en octubre de 1975 cortó ATA completamente. Enviaron una comunicación final condenando a la Fundación SCP, declarando: "Usted nos mató. Usted nos hizo esto. En tu descubrimiento y tu arrogancia has destruido nuestra posteridad. Pero nos vengaremos. Nosotros de la última generación prometemos esto. Vamos a encontrar la manera". Después de eso, las cosas quedaron tranquilas. Algunos patógenos callejeros se abrieron paso a través de SCP-1322, pero fueron rápidamente destruidos antes de que pudieran propagarse. Luego, en enero de 1977, se disparó un rayo de partículas de alta energía a través del agujero de gusano contra el personal de la fundación. Causó daños menores a la cámara de contención, pero esto fue reparado. Lo mismo volvería a suceder en 1984, esta vez con una explosión de alta energía seguida de más patógenos enviados a través del agujero de gusano. Y así continuó. Cada pocos meses la gente de SCP-1322-A intentaba atacar a la fundación de esta manera, y cada vez el intento era inútil. Se reparó cualquier daño causado por el rayo y los patógenos se aislaron y destruyeron rápidamente. En 1991, la fundación intentó llenar la cámara de contención que alberga a SCP-1322 con cerámica de fraguado rápido, tal vez para enterrar el agujero de gusano para siempre. Pero un mes después, sus antiguos aliados del otro lado liberaron un solvente que se comió la cerámica. Luego intentaron cambiar sus tácticas, disparando el rayo de partículas, pero ahora también comenzaron a enviar nanobots, robots microscópicos a través de SCP-1322. Pero una vez más, la Fundación pudo negar cualquier daño que estos dispositivos pudieran hacer. Estos dos universos vecinos, hogar de organizaciones que alguna vez habían tratado de compartir conocimientos, ahora estaban inmersos en un estancamiento sin fin, una guerra sin ganador. Un dispositivo cayó a través del agujero de gusano en marzo de 1995, que, al activarse, comenzó a calentar la atmósfera dentro de la cámara de contención de SCP-1322. El aire se convirtió rápidamente en plasma sobrecalentado, causando un daño considerable hasta que fue expulsado de la cámara. La Fundación había recibido su mayor impacto de SCP-1322-A en más de una década y se vio obligada a sellar el agujero de gusano en condiciones atmosféricas alteradas, manteniéndolo esencialmente dentro de un vacío donde nada, ni siquiera aire, podía existir. 3 años después, la gente de SCP-1322-A envió otro delicioso regalo a sus adversarios, un arma nuclear en miniatura. Esto casi diezmó el sitio 122, pero el daño fue reparado una vez más y la amenaza contenida. Luego, en 2006, los residentes del otro universo intentaron bombear ácido corrosivo a través del agujero de gusano, causando una vez más un daño considerable a la cámara de contención del lado de la Fundación. Al año siguiente, el administrador del sitio 122 ordenó al personal de la Fundación que enviara una sonda a través de SCP-1322, tal vez para tener una mejor idea de en qué tipo de estado se encontraba el universo vecino después de todo este tiempo. Sin embargo, una serie de barras de hierro de 8 kilos fueron disparadas a través del agujero de gusano, destruyendo la sonda antes de que pudiera alcanzar a SCP-1322-A. Lo intentaron de nuevo en 2008, esta vez con un gas único que rápidamente se transformó en un estado sólido de materia después de pasar a través de SCP-1322. Esto llenó la cámara de contención, ejerciendo presión sobre la estructura y amenazando con destrozarla desde el interior. Luego, la sustancia se condensó después de dañar la cámara de contención de SCP-1322 y se introdujeron más patógenos y nanobots. El objetivo era probablemente extenderlos más fuera de la cámara al mundo exterior, pero la Fundación pudo evitarlo. Finalmente, el último ataque de SCP-1322-A involucró un aluvión de obijas micronucleares, múltiples haces de partículas de alta energía y una avalancha de patógenos y nanobots. Pero, por supuesto, la Fundación no tuvo problemas para contener este ataque y reparar el daño que causó. La historia de SCP-1322 es un ejemplo de ese viejo dicho: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones.
puede comenzar con un objetivo noble, por ejemplo, compartir su conocimiento científico con otro universo, incluso ayudarlos a curar la gripe. Pero a veces, algo imprevisto puede salir mal y convertir a tus antiguos amigos en enemigos acérrimos e implacables. Estos dos universos en guerra están condenados a continuar esta danza triste y mortal, hasta que todas las luces se apaguen en uno o en ambos para siempre. Ahora ve a ver SCP-001 El Camino en Espiral y SCP-173 Historia de Origen, cómo 173 llegó al sitio 19, para ver más historias tristes de tragedias anómalas inevitables.